Hola almas liberales. El día de hoy vamos a ver por qué Irlanda posee una de las economías más fuertes del mundo y debería ser un ejemplo a seguir por los demás países. Wingardium Leviosa y vamos a ello. Escucha, ratón. Agarrado, avaro, codito. Cotizame de nuevo el diente, o si no el que va a quedar sin dientes vas a ser vos. Che, ¿sabes si el hada de los dientes compra en dólares? Al día de hoy, el país de la Isla Esmeralda tiene apenas 5 millones de habitantes y sin embargo es pionera mundial en los sectores tecnológicos, financieros, de agricultura y turismo. Grandes empresas como Google, Facebook y Airbnb tienen su sede en este país y hasta es rica culturalmente, ya que ha dado origen a escritores de primera línea como James Joyce y Oscar Wilde y a músicos muy reconocidos internacionalmente como Bono de U2 y Sheeran y Dolores O'Riordan de The Cranberries. Los irlandeses actualmente tienen un PBI mayor a Qatar, Suiza y Estados Unidos, y esto es sorprendente, ya que hasta la década del 90 era el país más pobre de Europa Occidental, donde un 20% de los alumnos completaba la educación secundaria, mientras que al día de hoy el 43% de su población tiene título de grado. ¡Zurdo! Eso no. Esas son las cosas de las que nos tenemos que cuidar. ¿A qué se debe semejante despegue económico? Una primera sensación es por lo bajo que son sus impuestos, lo cual en parte es cierto, ya que por ejemplo el impuesto a la renta es tan pequeño que muchas multinacionales han elegido este país para establecer sus sedes. Sin embargo, hay otros países como Chile y Hungría, donde los impuestos son todavía menores y no le hacen ni cosquillas a su PBI. Así que la pregunta es, ¿qué ha hecho este país para lograr semejante crecimiento económico? Para saberlo deberemos repasar su historia. ¡A jugar! Irlanda se independizó de Londres tras una larga y sangrienta lucha recién en el año 1922, donde se terminó dividiendo el país en dos, quedándose Inglaterra con un sexto de la isla en el norte. Uno de los grandes motivos que llevó a la separación fue religioso, ya que los adeptos a pertenecer al Reino Unido eran protestantes y los independistas cristianos. Poco después de independizarse, Irlanda adoptó medidas proteccionistas con el propósito de defender a su industria y a sus agricultores. Este aislamiento del resto del mundo se extendió hasta los años 50, generando obviamente resultados desastrosos, sufriendo estancamiento económico, empobrecimiento extremo, escaso desarrollo de la industria nacional y atraso tecnológico. El deterioro económico se reflejó en una masiva emigración que redujo a la mitad su población durante el siglo XIX y en un séptimo más para los años 50, gran parte de ellos debido principalmente al idioma. Eligieron como destino Estados Unidos, donde fundaron organizaciones políticas que les permitieron conquistar importantes ayuntamientos de Boston, Filadelfia y Nueva York. Fue hasta la década del 60 que decidieron dar un giro de 180 grados a su política económica. A ver si me saca la foto, que estoy fachero. ¡Vamos, Vía Perón! Toma, agarré el documento. Ay, no quiere entrar como anoche. Ay, no quiere Toma, entrar. Axel, el documento, Ay, ¿no? ahí va, pará. Ahí está. ¡Vamos, voté! Vení, vieja. Vení para la foto. ¡No, salí, tómatela! La vieja. Debido a los obvios problemas que lleva a cerrarse el comercio exterior, sobre todo en un país tan pequeño en territorio, fue que en la década del 60 cambió drásticamente su política al adoptar medidas de libre mercado, bajando los aranceles aduaneros y otorgando beneficios impositivos a las empresas que invirtieran en su territorio. El artífice de esta apertura fue Sean Lemass, uno de los políticos más respetados por su legado. Paralelamente, Lemass también instauró numerosas medidas sociales, las más importantes de ellas la extensión de la educación primaria y secundaria libre, gratuita y obligatoria para todos los niños. En la década del 70 sometió a la voluntad del pueblo, a través de un referéndum, la posibilidad de ingresar a la Unión Europea con un resultado positivo. Yo quería vivir con una ama de casa que suspendiera su vida después de mí. Sin embargo, la apertura económica aún no producía los resultados esperados. El estado de bienestar crecía más que la economía. Hacia la década del 80, la apertura económica produjo la desaparición de los productores locales y el desempleo trepó hasta el 17% en 1985. Los jóvenes estudiantes universitarios emigraron masivamente con la consecuencia de pérdida de mano de obra calificada. Los beneficios impositivos solo lograron atraer pequeñas oficinas de grandes empresas como Microsoft y Apple, que solo se radicaban allí para la liquidación final de impuestos, pero no generaban cantidades significativas de empleo. El impuesto a las personas físicas alcanzó el 60% del ingreso y la legislación laboral significaba una desventaja por su complejidad. Irlanda era efectivamente el país más pobre de Europa Occidental y el horizonte no era nada alentador.
Ahora veamos qué hizo este país para superar estos obstáculos. ¡Viva la casa de Petrona de Sosa! Hola, Susana. Todo cambió en 1987 cuando Charles Haughey ganó las elecciones. Él mismo heredó un país sumido en la más profunda miseria y llevó a cabo dos medidas claves que produjo el punto de inflexión en la decadente economía irlandesa: recortes presupuestarios, un fuerte ajuste fiscal enfocado en el gasto público, una medida forzada por el déficit, mejorar el sistema productivo local para atraer grandes empresas que contrataran a empleados con salarios reales altos, y modernizar el sistema laboral. Se creó un nuevo contrato social entre gobierno, empresarios y sindicatos, donde se acordó un programa de recuperación económica que garantizara la paz industrial, incrementos moderados de salarios, reducciones progresivas de impuestos y creación sostenida de puestos de trabajo. Su visión estaba orientada en crear un centro neurálgico de las finanzas internacionales y otorgar importantes beneficios impositivos, principalmente bajando el impuesto a la renta y a las ganancias, lo que contribuyó a que Irlanda comenzara a crear una mayor cantidad de empleos calificados. La violencia para mí es una cosa buena, porque me la rebanco, ¿eh? Gracias a estas medidas, la enorme mayoría de las empresas multinacionales establecieron su sede en Irlanda en los años subsiguientes y el crecimiento del PBI se situó entre el 7,5% y el 11,5% durante 15 años consecutivos. En la actualidad hay más de 1000 empresas de capital extranjero en Irlanda, las cuales han contribuido enormemente al desarrollo de su economía y hoy suponen el 70% del total de exportaciones irlandesas. El país posee una cartera equilibrada de actividades económicas, la cual aísla o protege a la economía contra los shocks tecnológicos de sector o de mercado. La expansión más importante se ha producido en el software, electrónica y alimentación. Durante el periodo comprendido entre 1987 y el 2000, Irlanda alcanzó y sobrepasó los niveles de vida del resto de Europa. Sin embargo, sus ciudadanos se acostumbraron a vivir tan bien y libres de responsabilidades que pecaron de nuevos ricos. En 2008 sufrieron su segunda peor crisis posterior a la hambruna de 1845. ¿Sí? Ahora, sí, no me haga así. Perfecto. No, bueno, pero si me hace así con la cabecita... El país, ejemplo de éxito, se había convertido en el centro principal para las multinacionales estadounidenses, generando una enorme burbuja inmobiliaria. Los bancos se comportaron demasiado flexibles con los préstamos hipotecarios y los ciudadanos no evaluaban los riesgos que podían conllevar. Los páramos se llenaban de grúas para urbanizaciones sin sentido, haciendo que el precio de la vivienda llegara a multiplicarse por 4 entre 1990 y 2010. En 2008 pasó por lo que todos sabemos: cayeron los precios de la vivienda. La burbuja inmobiliaria destruyó el sector bancario. El gobierno y las entidades financieras se llevaron por delante la solvencia de las arcas públicas del tigre celta. Irlanda fue el primer país de la zona euro que entró en recesión, el segundo que pidió el rescate tras Grecia y el primero que logró dejar atrás las muletas de la troika. ¿Cómo lo logró? Obviamente volviendo a emprender un camino agónico de recesión. El gobierno del conservador Enda Kenny, haciendo alianzas con los demás partidos y redoblando las recetas del FMI, llevó a cabo la política que tanto los caracterizó en el pasado: un brutal ajuste fiscal. Entre estas medidas encontramos devaluación interna para bajar costos y volver a ser competitivos, subidas de impuestos, a excepción del IVA, de los sectores capaces de generar empleo rápido como el turismo y el ocio, donde incluso se bajó, rebaja de las pensiones, de partidas sociales sin contemplaciones y venta de patrimonio público para aumentar la recaudación. Desde que tomo Garombol, todo me chupa un huevo. Todo cambió a finales de 2013. El entorno europeo mejoró. La financiación se abarató drásticamente, dando muchísimo oxígeno a las arcas públicas. Se logró un superávit comercial y el capital extranjero volvió a desembarcar en un país que ahora volvía a ser barato y competitivo. Los verdaderos héroes de esta historia son la gente corriente, reconoció el ministro de Economía Michael Noonan. Además, presionada por Bruselas, Irlanda anunció que modificará su régimen impositivo para dejar de ser un paraíso fiscal en el corazón de la Unión Europea para las multinacionales. Eso sí, no lo hará con urgencia, ya que dará un plazo de 6 años a los gigantes de Silicon Valley para que se adapten al nuevo marco. El lado malo es que han aprobado su primer presupuesto expansivo y el mercado inmobiliario se caldea.
El tiempo dirá si el entorno europeo es propicio para una nueva fiesta o si otra vez habrá que retroceder. Además desfasado, porque si me decís que estamos como en primer mundo, somos tercermundistas por culpa de toda esta gente. Tras todo lo visto, veamos a qué se debe el éxito económico de Irlanda. Reforma fiscal. Irlanda estableció un entorno favorable para las empresas, con tasas impositivas corporativas bajas, que han atraído inversiones extranjeras significativas que generan empleo y estimulan el desarrollo económico. Inversión en educación. El país ha priorizado el desarrollo de una fuerza laboral altamente calificada y adaptable, alineada con las demandas de la economía moderna. Atracción de inversiones extranjeras. La capacidad de Irlanda para atraer inversiones extranjeras no solo se debe a su política fiscal, sino también a su entorno empresarial favorable. Fomento de sectores estratégicos, como la tecnología y la industria, han sido un catalizador clave de su crecimiento económico. Esto no solo diversifica la economía, sino que también crea empleo y estimula el desarrollo sostenible. Estabilidad política y consenso. La coherencia en las políticas a lo largo del tiempo es esencial para construir la confianza de los inversores y garantizar un crecimiento económico sostenible. Es hora de irnos, Goku. Bueno, almas liberales, espero que les haya gustado el vídeo. Por favor, déjenme su like para que pueda seguir creciendo. ¡Salute!